Es un tema bastante extenso. Yo creo que nos va a tomar unos 4 laboratorios poder acabarlo. O sea, 2 conmigo y 2 con Nicole, ¿ok? Porque la parte mecánica de fluidos está separada en 2 grandes ramas. Uno que viene a ser la hidrostática y otro la hidrodinámica. Para poder hablar de esto tienen que recordar conceptos de física 100. Yo supongo que han visto la parte estática y la parte dinámica, ¿no? Es básicamente lo mismo, nada más que esta vez va a estar aplicado a fluidos. Como su nombre lo dice, hidrostática, ¿no? Hidro viene de agua y estática de equilibrio, ¿no? Y hidrodinámica viene de movimiento, fluidos en Auxiliar, movimiento, disculpe, ¿sí? ¿puedo grabar la clase? Claro. ¿Quiere que le dé permiso? Sí, por favor. ¿Cuál es su nombre? Kevin Paniagua. Ok, ahorita ya está, creo. Recording in progress. Gracias. Listo. Ok, como les venía diciendo, vamos a entrar al tema que viene a ser mecánica de fluidos. Fluidos se refiere no solamente a agua, sino que también se refiere a gases o cualquier comportamiento que tenga un estado diferente al estado sólido, ¿no? La parte de fluidos engloba lo que son fluidos como el agua, el aceite y los gases también. Ahora, la parte de hidrostática, nosotros lo que más nos vamos a centrar acá es a ver los fluidos en reposo, en especial el agua, ¿ok? No vamos a entrar en mucho detalle a lo que vienen a ser los gases, ya que ese tema ustedes lo van a tocar más a fondo en la parte de termodinámica. Y lo que nos vamos a centrar ahora van a ser en los fluidos líquidos, ¿ok? Los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos, a eso me refiero. Como les venía diciendo, tienen que recordar un poquito de lo que es la parte de física 100, primeramente la mecánica del cuerpo rígido, que estudiamos en la mecánica del cuerpo rígido lo que es estática, cinemática y dinámica, ¿no? La estática, como ustedes ya sabrán, son fuerzas en equilibrio. Equilibrio se refiere a que están en un estado de reposo, puede ser que tengan velocidad igual a cero y aceleración igual a cero, ¿no? O también pueden estar en movimiento, pero con una velocidad constante y una aceleración igual a cero. Para que se cumplan estas condiciones de equilibrio, se tienen que cumplir lo que son las dos condiciones, ¿no? La sumatoria de fuerza igual a cero y la sumatoria de momentos también igual a cero. ¿Se acuerdan, no? Sumatoria de fuerza que actúan sobre un cuerpo rígido, momento para que este cuerpo no se desplace, ¿no? Perdón, para que no gire. Y fuerza para que no se desplace. Eh, en la parte de cinemática estudiamos el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que producen el mismo. Hay 4 grandes ramas en la parte cinemática que son muy importantes. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, donde ya saben que la velocidad es constante y la aceleración va a ser nula, ¿no? O igual a cero. Y las ecuaciones son bastante sencillas, ¿no? La velocidad va a ser la variación de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, decimos que la velocidad va a ser una función del desplazamiento y el tiempo, ¿no? Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde viene a aparecer una nueva constante que es la aceleración. La aceleración va a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo, lo que significa que nuestra velocidad ya no se va a mantener constante, sino que va a ir cambiando a medida que nosotros nos vayamos desplazando, ¿no? Pero esto también de forma recta, no en línea recta. Las ecuaciones, bueno, son estas, ustedes ya la conocen también. Acá tenemos una velocidad este, aparente, ¿no? Que es velocidad final menos velocidad inicial. Viene a ser como una velocidad aparente, ya que no es una velocidad exacta que se puede calcular. Pero también aplicando los conceptos básicos que conocemos de física, podemos obtener las mismas ecuaciones. Otro movimiento importante que también nos va a ser útil en el estudio
hidrostática y aerodinámica es el movimiento de un proyectil. Esto básicamente al momento de que el fluido sale con una cierta velocidad. Su comportamiento va a ser básicamente como una parábola, porque el fluido va a caer, ¿ok? Entonces, es importante que sepan las ecuaciones para este tipo de movimiento. El movimiento de un proyectil, como ya saben, es un movimiento combinado en el cual actúan tanto el MRU como el MRV. De manera horizontal se va a comportar como MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y de manera vertical o de caída o de ascenso se va a comportar como un MRV, ¿no? O movimiento también de caída libre, donde la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, ¿no? O sea que la aceleración va a ser una constante. Todo esto lo vamos a trabajar en condiciones ideales. ¿Qué son condiciones ideales? Pues son condiciones en las cuales se cumplen las ecuaciones tanto teóricas como en la práctica, ¿no? Pero básicamente tenemos un margen de error, ¿no? Porque ya saben que si lo hacemos en la práctica, pues no vamos a trabajar en condiciones ideales, siempre vamos a tener un pequeño margen de error, ya sea por las fuerzas de fricción o de rozamiento que vayan a mostrarse en el ambiente en el cual vayamos a trabajar. Pero bueno, entonces les recomiendo que si no se acuerdan de esto, vayan repasando un poco en la parte de cinemática y estática, ¿ok? Y también el movimiento circular, donde ya lo hemos estudiado, ¿no? En la parte de ondas y de movimiento armónico simple, porque estudiamos lo que es la frecuencia angular, ¿no? Omega, porque estudiamos la onda como si se comportara dando la vuelta a una circunferencia, no sé si se acuerdan. Para calcular la fase inicial, veíamos cuánto estaba desprendido con respecto al origen, ¿no? O cómo iniciaba la ecuación, si era seno o coseno. Bueno, las ecuaciones para el movimiento circular son básicamente las mismas que para el movimiento rectilíneo, pero expresadas en variables angulares, ¿ok? Ahora aquí el desplazamiento va a ser angular, no va a ser rectilíneo. Es la única diferencia. Pero también hay aceleración, también hay velocidad y también todas son una función del tiempo. Si se dan cuenta acá, para el movimiento circular uniformemente variado, las ecuaciones son las mismas que para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero varían, ¿no? Al momento de expresar tanto el desplazamiento como la velocidad. Acá va a ser desplazamiento angular y velocidad angular, ¿no? Y aceleración angular también. Pero hay una relación también con las magnitudes lineales que se presentan en este tipo de movimiento. Lo que van a hacer, la longitud de arco, que es el desplazamiento lineal que tienen acá, y la velocidad tangencial, que es una velocidad que va a variar de dirección en cada punto de la trayectoria de esta partícula que se desplace alrededor de esa circunferencia, ¿ok? Y la aceleración normal, la aceleración centrípeta y centrífuga. La aceleración centrípeta es la que tiende a llevar al objeto, ¿no? Hacia el centro, y la aceleración centrífuga es la que tiende a sacar al objeto. Entonces, entre ambas aceleraciones se compensan para que esta partícula se mantenga orbitando en esta circunferencia, ¿no? Y por último, la parte de dinámica, que también es bastante importante para hacer un análisis de fuerza, cuando estamos hablando de cuerpos en movimiento, y vamos a hablar de fluidos en movimiento, ¿no? Hidrodinámica. Entonces consideramos variables importantes, lo que son el peso, que por definición ya saben que es la relación que hay entre la masa de un cierto objeto o cuerpo con la aceleración de la gravedad, ¿no? También los diferentes sistemas en los cuales puede haber movimiento, un sistema de poleas debido a diferentes masas, donde debido a esta polea, pues si una masa es mayor que la otra, va a tender a mover hacia esa dirección, ¿no? También hay desplazamiento lineal puede ser en este caso un bloque de madera o cualquier objeto a lo largo de una mesa, ¿no? O sobre una superficie de contacto. También tenemos lo que es la fuerza de fricción, que es debido
a las características que tenga la superficie de contacto o el objeto que se esté desplazando por ella, ¿no? Esta fuerza de fricción va a depender de lo que es el coeficiente de fricción de la superficie de contacto y la fuerza normal del objeto, ¿no? Esta fuerza normal ustedes ya saben que varía dependiendo de cómo se encuentre el plano en el cual se esté desplazando, ¿no? Ya que la fuerza normal es perpendicular al plano en el cual el cuerpo se esté desplazando. Entonces, si este plano tiene un cierto ángulo de inclinación, digamos más o menos así, entonces aquí hay un cierto ángulo alfa, entonces este cuerpo va a estar ya inclinado, ¿no? La normal va a ser perpendicular a esta superficie de contacto, entonces vendría algo así. Y el peso siempre va a ser vertical, ¿no? Bueno, bueno, más o menos se entiende, ¿no? Y acá, como les decía, debido a la aceleración centrípeta y centrífuga, se ocasionan lo que son fuerzas, ¿no? Una fuerza de atracción y otra fuerza de repulsión. Ambas van a tener la misma magnitud, pero diferente sentido, ¿no? La misma magnitud y dirección, pero diferente sentido. ¿Para qué? Para que esta partícula no se salga de esa órbita circular. Solo para eso. Son como fuerzas imaginarias que están ahí para que no se salgan de su órbita, ¿no? También van a ver este concepto en lo que viene a ser, bueno, si miran la parte de gravitación, las leyes de Kepler para órbitas elípticas, bueno, se mira también bastante importante y también vemos un poco de lo que es el periodo, ¿no? Pero dependiendo si el docente avanza ese tema. Y también bastante importante trabajo, que es fuerza por distancia, bueno, es producto vectorial, ¿no? Va a ser producto vectorial de fuerza por distancia, pero está expresado acá como el coseno. Y la energía potencial, bueno, todos los tipos de energía, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transfiere, se transmite. Entonces, bastante importante también para el estudio que vamos a realizar. Lo vamos a ver en la parte de hidrodinámica, cuando estemos hablando de tubo de corriente, porque el fluido se va a desplazar a través de una tubería, ¿no? Entonces, para que el fluido se desplace, tiene que llevar consigo una cierta energía. Si no, pues si no tendría energía, pues estaría en reposo, ¿no? Vamos a hablar de energía potencial, de energía cinética y tal vez hablemos de energía elástica, ¿no? Y por último, potencia, que es la variación del trabajo con respecto al tiempo, ¿no? O sea, cuánto trabajo realizamos en un determinado tiempo. Básicamente eso es lo que es la potencia. Y la cantidad de movimiento, bueno, este tema creo que no es muy importante porque no vamos a ver lo que sería el choque, ¿no? Entre partículas. Así que bastante importante que repasen acá las condiciones de equilibrio en la parte de estática. En cinemática, pues recuerden lo que es movimiento parabólico, movimiento de caída libre. Y acá en la parte de dinámica, la parte de trabajo, energía, potencia. Y también un poco de desplazamiento, ¿no? Sobre superficie. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o consulta hasta acá? ¿Podría, por favor, darnos un ejemplo de la fuerza centrípeta? O sea, un ejemplo, digamos, en la vida cotidiana, digamos. O sea, pasa que no logro entender. Este, A ver, eh, o sea, un ejemplo para que el objeto se vaya al centro, digamos. Porque en la lavadora, digamos, centrífuga, o sea, se va afuera. Pero y en el otro caso, ¿cómo sería? claro. Básicamente, a ver, pueden tener, digamos,
Vamos a suponer que acá tenemos un poste en el cual hay una cuerda, ¿no? Y acá hay como una pelotita. Entonces nosotros a esta pelotita al darle un pequeño ángulo acá, alfa, lo desplazamos y le aplicamos una fuerza acá, ¿no? Y le hacemos que esta comience a girar. Entonces, si se dan cuenta, esta pelotita va a comenzar a girar con una órbita circular, puede ser o elíptica, y acá lo que se va a provocar en la cuerda es una tensión, ¿no? La cuerda, como ya saben, como está atada, va a evitar que la pelota se salga. Entonces acá va a haber como una tensión que también puede ser una fuerza centrífuga, ¿no? Perdón, centrípeta, que va a atraer a la pelotita para que no se salga. Pero por la acción, si nosotros soltamos esta cuerda, ¿qué va a pasar con la pelotita? Va a salir despedida, ¿no? Bueno, no va a salir de forma vertical, sino que, como ya conocen acá la velocidad tangencial, entonces va a salir con una cierta velocidad lineal, ¿no? Pero se va a salir de su órbita. Entonces, debido a esta tensión que hay acá, una fuerza centrípeta, la pelotita se va a mantener orbitando en esta circunferencia, ¿no? Pero si nosotros cortamos esto, ya va a tender a salir con una cierta velocidad y se va a salir de su órbita, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Ok, gracias. De nada. Básicamente esto se estudia bastante detalle en lo que vienen a ser las leyes de Kepler, ¿ok? Para la parte de gravitación. Ojalá lo vean y así podemos ver una experiencia también. Pero también les puedo buscar, si quieren información, ahí hay unos libros que les subí. Está esta parte. En la parte de movimiento circular pueden buscarlo y está bastante detalle, ¿no? También lo que lleve mecánica racional lo van a ver mucho más en detalle. Bueno, ahora pasemos a nuestro tema. Vamos a ver la parte de hidrostática o estática de fluidos. Básicamente la hidrostática va a estudiar lo que son fluidos en equilibrio. Ya conocemos las condiciones para que un fluido esté en equilibrio. Puede ser que esté en estado de reposo o en movimiento, pero con velocidad constante, ¿no? Para esto vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos o torque, ¿no? Ambas tienen que ser igual a cero para que se cumpla que nuestro fluido esté en equilibrio. Si pueden ver acá en la gráfica, tenemos en este pequeño gráfico de acá donde hay como una especie de cilindros que se están comunicando acá con un tubo, ¿no?, de conexión entre ambos. Básicamente esto es el concepto de lo que sería una prensa hidráulica. Todos conocen lo que es un gato hidráulico o cualquier maquinaria que utilice fluidos para suspender objetos pesados, ¿no? Conocen lo que es un gato hidráulico. Sí. Básicamente en este concepto se basan. Debido al fluido que hay en él, puede ser aceites. Nosotros aplicando una pequeña fuerza en una pequeña área, vamos a obtener lo que es una fuerza mayor, ¿no? En un área mayor de aplicación. Porque ya saben, el concepto de presión también, que eso no lo hemos visto, ¿no? También entra lo que es el concepto de presión. ¿Alguien sabe a qué es igual la presión? Por definición de física, sí. ¿Tienen alguna idea? Presión es fuerza sobre área. Muy bien, fuerza sobre área, ¿no? Y un punto bastante importante que vamos a ver acá es la condiciones que se van a dar en el fluido debido a la presión que va a haber en ellos, ¿ok? Pero ahorita no vamos a entrar en mucho detalle cuando veamos la experiencia. Entonces, básicamente con este concepto de dos cilindros que se comunican mediante un extremo, se aplica el concepto de lo que es la prensa hidráulica, ¿ok? Y es de bastante importancia en la ingeniería, ya que nos ayuda a multiplicar la fuerza, ¿no? Un multiplicador de la fuerza.
Ahora pueden ver acá, todo el mundo conoce lo que es un hielo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sumergimos el hielo en el agua? Este tiende a flotar, ¿no? No se sumerge por completo Sí, en el agua. Bueno, esto va a ser debido a qué. ¿Alguien tiene alguna idea? porque sí, exactamente Pues la densidad. Es lo mismo que pasa en los barcos, ¿no? sí, Claro, por la la densidad. densidad. Por la densidad, ¿no? Del objeto. Entonces, ¿cuál tiene mayor o menor densidad? El hielo tiene menor densidad. El hielo, Muy menor. bien. El hielo tiene menor densidad, ¿no? Bueno, todavía no han visto los conceptos, pero ya se dan una idea básicamente de cómo funciona esto. Entonces, eso es básicamente por qué los hielos, o sea, en este caso es un iceberg, se encuentra flotando en lo que sería el mar, ¿no? Debido a que su densidad es menor que la densidad del fluido en el cual se encuentra. La densidad, la mayoría de los icebergs creo que son de agua dulce y bueno, el mar es agua salada, ¿no? Entonces también ahí varía un poco más lo que es la densidad. Y bueno, este otro concepto no lo vamos a ver, pero es también bastante importante que ustedes lo conozcan, es lo que es la tensión superficial. La tensión superficial es una resistencia que ofrecen ciertos fluidos cuando hay ciertos, se puede decir objetos que se colocan sobre él, ¿no? Si se habrán dado cuenta, cuando colocamos una gota de aceite en el agua, no se mezcla, ¿no? Bueno, aparte de tener diferentes características físicas también, el agua ofrece lo que es una tensión superficial que hace que el aceite no se hunda en ella, ¿no? Y también porque la densidad es menor. Entonces la tensión superficial es una resistencia o una barrera que ofrecen ciertos fluidos cuando se colocan ciertos objetos sobre ellos, ¿no? Claro que la masa de este objeto no tiene que ser bastante elevada, ¿no? Como pueden ver acá es un simple insecto que se coloca sobre una superficie, bueno, sobre el agua, y pues por la tensión superficial él no se hunde, ¿no? Sino que pareciera que estuviera caminando sobre el agua. Muy bien, ahora pasemos a ver el concepto de presión. Como ya habíamos definido, la presión, bueno, es fuerza sobre área, ¿no? La magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial se llama presión. Hay diferentes tipos de presiones. Tenemos lo que es la presión manométrica, la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión real. También tenemos lo que es la presión de vacío, como pueden ver acá. Vamos a llamarla P, ¿ok? Muy bien, la presión manométrica va a ser la presión que ejerce solamente el fluido, ¿ok? La presión que ejerce un determinado fluido, esa va a ser nuestra presión manométrica. Ahora, la presión atmosférica, bueno, todos ustedes conocen, vivimos en el planeta Tierra, que a grandes escalas estamos siempre con una carga dependiendo del lugar donde nos encontremos, puede ser de una atmósfera o demás, ¿no? Encima de nuestros hombros. O sea que siempre tenemos presión encima de nosotros. Por eso es que dice básicamente que si vamos al espacio, como que liberamos esta presión y podría ser que nosotros crezcamos un poco más, ¿no? Porque nuestra espalda va a estar un poco más liberada, entonces, debido a que no vamos a tener esa presión encima de nosotros, pues nuestros huesos van a poder estirarse un poco más. Pero, como vimos acá, todos estamos bajo la presión atmosférica, ¿ok? Que va a ser toda la carga de aire que hay encima de nosotros. Entonces, la presión manométrica simplemente va a ser la presión del fluido y la presión absoluta
va a ser la suma de las dos presiones, tanto la presión atmosférica como la presión manométrica, como pueden ver acá. Y la presión de vacío es una presión negativa, una presión de succión. ¿Qué me refiero con esto? Aquí va a estar por debajo de la presión atmosférica. Va a ser menor a una atmósfera, ¿ok? Supongo que han visto ciertas ventosas que hay, ¿no? Que cuando la colocamos en un vidrio se quedan adheridas a ello. Lo que están haciendo es que la presión que ejercen es menor a la presión atmosférica, entonces generan una presión de vacío que va a ser como una succión, ¿no? Que va a haber ahí. Por ese concepto, entonces ellos se van a quedar adheridos donde lo coloquemos. O también, bueno, hay un concepto que se utiliza en lo que son los actuadores neumáticos, que son maquinarias que trabajan con aire comprimido. Bueno, básicamente un actuador neumático es algo así, ahorita se los voy a dibujar. Puede ser de vástago o de rodillo. Y acá va a tener un pequeño orificio en el cual nosotros vamos a conectar una cañería y le vamos a suministrar lo que es aire comprimido, ¿no? Y por acá puede tener otro orificio de escape, por donde va a salir también el aire. Y también por donde le podemos suministrar aire también, dependiendo de cómo sea. Pero bueno, si nosotros tapamos uno de estos orificios y jalamos este vástago, nosotros vamos a estar ocasionando lo que es presión negativa aquí adentro, ¿no? Porque vamos a estar succionando. Entonces, debido a esto, para que se compense, al momento de nosotros soltar el vástago, lo que va a hacer esto para compensar esta presión atmosférica va a volver a su posición inicial, ¿no? Porque estamos generando una presión de vacío, una presión de succión, a nosotros tapar este orificio y jalar el vástago, ¿no? Lo que estamos haciendo es bajar la presión, en otras palabras. ¿Se entiende hasta ahí lo que son los conceptos de presión? Bueno, y el Sí, se vacío entiende. absoluto, que es cuando la presión es cero, ¿no? Pero básicamente no llegamos a esto. ¿Hay alguna pregunta o consulta? Bueno, esta presión absoluta también se le llama presión barométrica, ¿ok? Bueno, y algunas unidades fundamentales de lo que son la presión, bueno, como está la fuerza sobre área va a ser Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Algunas otras unidades de presión, bueno, esto es pascales, también hay lo que son los kilopascales, los bares, PSI, si no me equivoco. ¿Qué más? Atmósfera litro. Ah, no, atmósfera. Otro va a ser milímetros de mercurio y Torricelli, ¿no? Básicamente son unidades de presión que ustedes pueden observar en ciertos objetos, ¿no? ¿Conocen lo que es un manómetro o un Sí, barómetro? Básicamente todas las garrafas de oxígeno o tanque de oxígeno. oxígeno trabajan con lo que son manómetros, ¿no? En el cual podemos medir la presión en la cual se encuentra comprimido ese gas que tiene dentro, ¿no? Entonces, son objetos que nos ayudan a medir la presión, lo que son los manómetros, barómetros y otros que aparezcan por ahí. También con lo que miden la presión en las personas, utilizan lo que es un barómetro, ¿no?
se habrán dado cuenta. Y dependiendo de en qué unidades se encuentren, les va a botar un resultado. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o consulta hasta acá? Quiero que entiendan bien lo que es el concepto de presión, porque va a ser básicamente nuestra experiencia de hoy. Uy. Para mí todo claro. Ok, un momentito, me van a esperar, por favor. Recording stopped. Bueno, van a disculpar, pero me había olvidado que también tengo una clase hasta ahora. Pucha. Ya, sigamos. Bueno, no tienen Recording in ninguna progress. pregunta sobre lo que es la presión, ¿no? Está bastante claro, porque vamos a trabajar con esto básicamente. Bueno, vamos a ver otro concepto importante para el estudio de la mecánica de fluidos, que viene a ser la densidad. Que básicamente la densidad, pues, es un elemento, bueno, la densidad es un elemento pequeño de cualquier material, es el diferencial de masa del elemento dividido entre su diferencial de volumen. ¿Qué me refiero con esto? Va a ser la cantidad de masa que se encuentre en una unidad de volumen determinada. Entonces, básicamente va a ser dividir la masa que hay en el volumen que ocupa esta, ¿no? Esto si estamos hablando de bajo la hipótesis de que nuestro fluido sea incompresible, ¿ok? ¿A qué me refiero con que sea incompresible? Que su volumen no va a variar, que siempre va a mantener un volumen constante. En el caso de los líquidos, estamos hablando de fluidos incompresibles. Entonces, para que nuestra densidad sea constante, tenemos que asumir la hipótesis de que nuestro fluido
es incompresible, ¿ok? Es que estoy escribiendo. Ya. Como pueden ver acá en esta gráfica tenemos un pequeño cilindro en el cual se colocan diferentes tipos de fluidos. Entonces vamos viendo que acá tenemos también diferentes tipos de materiales, ¿no? Tanto sólidos como líquidos. Tenemos acá la miel en el fondo y tenemos un tornillo, puede ser de metal, ¿no? De un cierto acero. Y también tenemos acá diferentes tipos de fluidos, ¿no? Jarabe, leche, jabón, lavavajillas, agua, aceites, alcohol y aceite de lámpara, ¿no? O queroseno. Y acá tenemos también los sólidos, grano de maíz, dado, y por último tenemos una pelota de ping-pong. Bueno, dependiendo de la posición en la cual se encuentren, vamos a saber cuál tiene mayor y cuál tiene menor densidad, ¿no? Como ustedes dijeron, el que se encuentra en el fondo va a ser con mayor densidad, y el que se encuentre flotando pues va a tener menor densidad, ¿no? ¿Hay una pregunta hasta acá? ¿Qué es avalorio? ¿Dónde se valoró? Ahí en la imagen, debajo de chapa de botella. No, debe ser un cierto sólido, ¿no? Que debe haber por acá, que se encuentra flotando en el aceite vegetal. Bueno, esto solo es una representación gráfica. Si quieren pueden buscar el concepto en Google. Está bien, gracias. Listo. Entienden básicamente lo que es el concepto de densidad, ¿no? Es diferente hablar de la densidad en un gas. ¿Por qué? Porque la densidad en un gas no es constante, ya que los gases pueden ser comprimidos, ¿no? Entonces, al momento de nosotros comprimir un gas, estamos variando lo que es su volumen, por lo cual estamos variando su densidad, ¿no? Porque la masa va a ser la misma, pero el volumen va a ser diferente. ¿Se entiende eso? Pero si estamos hablando de un líquido, puede ser agua o aceite, la densidad vamos a trabajarla como constante, asumiendo la hipótesis de que nuestro líquido es incompresible. ¿Ok? Bueno, otro concepto es lo que es peso específico. Básicamente el peso específico viene a ser una relación de lo que es el peso de un cierto cuerpo y el volumen, ¿no? Entonces, si asumimos el concepto de densidad que estudiamos, que era masa sobre volumen, y peso específico es peso sobre volumen, pues aquí es igual el peso, es igual a masa por gravedad, ¿no? Todo esto dividido entre volumen. Entonces, ¿qué va a hacer esto acá? Masa sobre volumen es densidad, ¿no? Entonces, el peso específico va a ser la densidad por la gravedad, nada más. Y otro concepto también, la viscosidad. La viscosidad es bastante importante para el estudio de los aceites, ya que nos define el grado del aceite, ¿no? No sé si alguna vez han comprado aceites para una movilidad o para cualquier pieza que ustedes quieran lubricar, dependiendo del grado de viscosidad del aceite, ¿no? Hay aceites que son más viscosos y otros que son menos viscosos.
Los más viscosos pues ya vendrían a ser las grasas, ¿no? Que ya tienen una consistencia casi sólida. Pero esta viscosidad también puede variar dependiendo de la temperatura a la cual se exponga cierto fluido. Básicamente en el caso de los aceites sucede esto. Si están a alta temperatura, su viscosidad va a ser baja, ¿no? Pero si están a baja temperatura, su viscosidad va a aumentar. El agua también presenta un cierto grado de viscosidad, pero es relativamente baja en comparación con lo que es la miel acá. Como pueden ver acá, un fluido de baja viscosidad está entre un centipoise a 21 grados. Centipoise es la unidad de viscosidad. Y un fluido de alta viscosidad está entre los 10.000 centipoise, ¿no? Mucho más diferente y a la misma temperatura. ¿Qué es la viscosidad? Pues la propiedad que nos indica cuánta resistencia hay de un fluido a dejarse cortar cuando éste esté en movimiento. Si alguno nos lleva a la materia de mecánica de fluidos, en especial los que están en ingeniería electromecánica, lo van a ver con mucho más detalle este tema y la aplicación que es bastante importante también en el área de la ingeniería, ¿ok? Pero para esta rama de mecánica de fluidos no nos va a importar mucho lo que es la viscosidad, sino que lo estamos viendo como un concepto, porque vamos a trabajar con fluidos con viscosidad relativamente baja, ¿no? Como es el agua. Así que no va a afectar en nuestros análisis. Entonces, viendo este concepto, ¿cuál de los dos tiene menor resistencia a ser cortados? El agua. El agua. El agua, ¿no? Porque tiene una viscosidad relativamente baja. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o consulta hasta acá? No, ¿Se sí, entiende bien? Claro. ¿Se entiende bien lo que es el concepto de presión, de densidad, ¿no? Que son los dos conceptos que quiero que manejen bien para esta parte de mecánica de fluidos. Bueno, pasemos a la ecuación fundamental de la hidrostática. Básicamente esto nos relaciona las presiones que van a actuar. Vamos a asumir acá que hay un pequeño sólido que va a estar parcialmente sumergido en un fluido totalmente sumergido, ¿no? Esta es una pequeña placa. Entonces, la presión que va a tener por encima va a ser igual a la presión atmosférica más un diferencial de presión. Todo esto por el área, ¿no?, que ocupe esto. Y con un cierto espesor. Si hacemos nuestras condiciones, hacemos la sumatoria de fuerzas y resolviendo esto llegamos a nuestra ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Que básicamente nos relaciona lo que es la presión, en este caso la presión atmosférica, la vamos a llamar como P sub 0, o también puede ser la presión de un sólido más la presión hidrostática. Esto acá viene a ser lo que es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Va a ser la presión de la carga hidráulica que se encuentra en un determinado punto, dependiendo de dónde hagamos nuestro análisis. ¿A qué me refiero con esto? A que esta presión hidrostática va a variar con respecto a la altura, que va a ser H. Porque ya saben que la densidad vamos a trabajarla como constante y la gravedad también vamos a trabajarla como constante, ¿no? Entonces la única variable aquí va a ser H, nuestra altura. Bueno, y dependiendo de los tipos de fluidos que tengamos, como vimos acá, tenemos diferentes tipos de fluidos, ¿no? Y cada uno tiene una cierta altura. Entonces aquí tiene una altura H1, acá tiene una altura H2, H3, H4, H5 y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, y este tiene una densidad 1, este tiene una densidad 2, densidad 3, densidad 4, densidad 5 y así sucesivamente, ¿no? Y la gravedad que va a ser la misma para todos. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de la presión hidrostática
en el fondo, digamos, acá, ¿no? En este fondo, solo la presión hidrostática en este punto, aquí va a ser igual. La presión en el fondo va a ser igual a la suma de todas las presiones que hay, ¿no? Debido a estas cargas hidráulicas. Este fluido 1 va a generar lo que es una carga hidráulica 1, una carga hidráulica 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para sacar la presión absoluta en el fondo, vamos a sumar todas las presiones que hayan debido a los fluidos. Entonces va a ser acá, podemos sacar factor común de gravedad, ¿no? Y acá vamos a tener densidad 1 por H1, más densidad 2 por H2, y así sucesivamente hasta completar todos. Entonces, ¿se entiende bien lo que es el concepto de la presión hidrostática? Me pasé. Ya saben que este P sub 0 puede ser la presión atmosférica o la presión de un sólido, ¿no? Que va a ser fuerza sobre área. Y acá estamos viendo la presión absoluta cuando estamos hablando de diferentes fluidos. ¿Hay una pregunta o consulta hasta acá? Peso, gravedad, altura, es, ¿no? Eso de la fórmula. O sea, P sub ¿Cuál? 0 más en la fórmula, ¿no es? P sub 0, ¿Esto? no, arriba, arriba. No, no. ¿Aquí? Ajá. O sea, Este, o sea, es peso, gravedad, altura, lo último. esto. Ajá. Este es densidad por gravedad por la altura del fluido, ¿no? Ahí. Y densidad por gravedad, pues el peso específico, ¿no? Como habíamos visto también. Entonces puede ser peso específico por altura. Sí, se lo voy a pasar en esta diapositiva. Bueno, ¿está claro? Hasta acá lo que es la presión hidrostática. Sí. Muy bien. ¿Por qué hemos hecho estas igualdades acá? Porque estamos asumiendo que estamos haciendo la condición de equilibrio trabajando con fuerza, ¿no? Y si sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces acá despegando la fuerza, que va a ser igual a presión por área, ¿no? Estamos acá, presión por área, entonces acá presión, la presión de este disco más un diferencial de presión, todo eso por el área de la superficie, ¿no? Que estamos trabajando. Y lo mismo acá para la fuerza que está tratando de empujar a esto, va a ser la misma presión por la misma área, ¿no? Y también tenemos otra fuerza debido al peso de este objeto, que va a ser un diferencial de masa por gravedad. Y acá aplicamos lo que es la condición de equilibrio, y básicamente ya integrando nuestras ecuaciones tenemos lo que es la presión hidrostática, ¿no? Que es una diferencia de presiones que hay debido a una diferencia de alturas. Tomando en cuenta acá nuestro nivel de referencia, ¿no? Y igual a 0. Bueno, en la parte de hidrostática tenemos dos principios fundamentales. El primero es lo que es el principio de Pascal, que es el cual vamos a nosotros analizar hoy. Como ya les vine explicando, básicamente si utilizamos el concepto de dos cilindros que se están comunicando y uno tiene diferente
sección transversal al otro, entonces estamos aplicando lo que es el concepto de la prensa hidráulica. El principio de Pascal básicamente es el principio de la prensa hidráulica. Ese solo se aplica a fluidos encerrados o confinados. Entonces, este fluido tiene que estar encerrado en una superficie, ¿no? Perdón, en un cierto volumen. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan comprender un poco mejor. Me dice si se escucha, por favor. Oye, vieja. ¿Qué es lo que dice ahí? Nos dice la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Básicamente ese es el concepto de lo que es el principio de Pascal, ¿ok? Entonces, la presión que nosotros ejerzamos sobre un fluido confinado se va a transmitir íntegramente en las paredes del recipiente que lo confinan y también en todas las partículas del fluido, ¿no? Y en todas las direcciones. Va acá, ¿no? Estoy jugando, ¿no? Quiero jugar. En vez de jugar, anda Su micrófono. Va, que la de tu hija, pues noche no lavó, ¿no, ve? No lavó. No la, mami, no dígale también si no Gustavo, lavar. por favor. Ya, listo. Cuiden su micrófono, por favor. Bueno, si se dan cuenta acá, nos está explicando básicamente el concepto de la prensa hidráulica, en el cual utilizamos una fuerza menor para obtener lo que es una fuerza mayor, ¿no? También variando las secciones transversales de los vasos comunicantes en los cuales se encuentran. ¿Se entendió lo que es el principio de Pascal? ¿Hay alguna pregunta, consulta? Sí, se entendió, se entendió. Ok. Bueno, básicamente con esto vamos a trabajar el día de hoy. Y después tendríamos lo que es el principio de Arquímedes, pero va a ser para después, ¿ok? A ver. Muy bien. Esta va a ser nuestra experiencia de hoy. Como pueden ver, se va a llamar presión. Vamos a trabajar con todos los conceptos que hemos visto de la presión, en este caso, y vamos a ver si podemos cumplir con los objetivos de aprendizaje. Nuestro primer objetivo va a ser explicar cómo la presión cambia en el aire y en el agua. Nuestro segundo objetivo va a ser describir algunos de los factores que afectan a la presión
hidrostática. Y el tercero va a ser predecir la presión en diversas situaciones. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar lo que es nuestro simulador virtual. Nuestro simulador FET. Con esta experiencia que se llama bajo presión. ¿Ok? Muy bien. A medida que nosotros vamos viendo nuestras diapositivas, vamos a ir tratando de responder a las preguntas con el simulador. La primera pregunta, a ver, por puntos extras. Nos dice ordenar de menor a mayor la presión. ¿Quién se anima a ordenar? La presión A, presión B y presión C. ¿Cuál creen que va a ser la menor y cuál creen que va a ser la mayor? ¿Cuál de estos tres está bien? Inciso A. La B. La B. Inciso B. Inciso A. Inciso B. A ver. Muy bien, a ver, dice de menor a mayor presión. Todo Si lo es que de dicen menor a la- mayor sería la A. Todo lo que dicen la B, levanten la mano. Ok, ya, tres nada más. Esperen, no bajen la mano, todavía. Ya bajen la mano. Ahora levanten todos los que dicen la opción B. Ahorita opción B, los que decían B. Sí. Ajá, Sí, hace rato Hace dije. rato dijo la Hace rato opción dije B. la opción B. Perdón. La la opción A sería. A. Ahora la opción A. Ya. Muy bien. Vamos a comprobar cuál de los dos estaba correcto. Lo que teníamos era este recipiente, ¿no? Estaba totalmente lleno. Acá teníamos una regla. Vamos a ponerla ahí. Aproximadamente tiene 3 metros de profundidad. Si se dan cuenta, acá estamos trabajando con agua, ¿no? Porque la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y estamos trabajando en el planeta Tierra, donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundo.
Vamos a hacer esa cuadrícula. Y la presión A se encontraba acá, ¿no? Y acá teníamos lo que es la presión B y en el fondo la presión C. Lo que nos pedía era ordenar de menor a mayor. Entonces, vamos a ver con la ayuda de este barómetro cuál presión es la menor y cuál presión es la mayor, ¿ok? Tenemos acá 3 barómetros. Si se dan cuenta, están midiendo una presión ahí. Ya. Los 3 están midiendo una presión. ¿Qué presión están midiendo? ¿Alguien me puede decir? Atmosférica. Muy bien, ¿no? La presión atmosférica, que aproximadamente son 101.310 kilopascales, ¿no? Ahora vamos a bajar un poquito hasta la presión A y vemos que la presión aumenta. ¿Por qué aumenta? Por la densidad de su ambiente, o sea, el agua. ¿Cómo? A ver, ¿alguien me dice por qué aumenta la presión? Porque está más cerca del centro de la Tierra. Sí, pero básicamente no tendría que comentar mucho, ¿no? Porque si solamente estamos hablando de la atmósfera, ¿cómo se llama esa presión? Pero ahorita la hemos visto, ¿no? Manométrica. Presión manométrica, muy bien. O Peralta, Peralta. presión hidrostática, que es la presión del fluido, ¿no? ¿Y a qué es igual esa presión? ¿Se acuerdan? Entonces aquí ¿Cuál? nuestro barómetro lo que está midiendo es la presión absoluta, ¿no? Que va a ser la presión atmosférica, o P sub 0, más la presión manométrica o hidrostática. Aquí es igual densidad por gravedad por altura, ¿no? Entonces, básicamente, esta densidad es constante, que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad es igual a 9.8. Y nuestra altura, ¿cuánto va a ser acá? En este caso va a ser 1 metro, ¿no? Que es nuestra carga hidráulica. Entonces, esta se va a mantener constante. Esta también. Y esta también. Lo único que va a variar va a ser la altura. Entonces, mientras mayor sea la profundidad, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? Mayor. Va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos ordenar esto? Vamos a medir acá en B. Y por último en C. Entonces nos pedía ordenar de menor a mayor, ¿no? ¿Cómo quedaba nuestra respuesta? ABC. A menor que B y B menor que C, ¿no? ¿Qué opción era esa? Inciso A. La A. Opción A, ¿no? Bueno, entonces lo que dijeron opción A estaba en lo correcto. Y los que dijeron opción B también tal vez se pudieron haber confundido con alguno de los conceptos. Pero ahora creo que está mucho más claro, ¿no? El concepto de lo que es la presión hidrostática. Ahora lo que ustedes van a hacer va a ser calcular esta presión hidrostática para cada uno de estos puntos.
Vamos a utilizar como presión atmosférica 101.3 kilopascales. Anoten ese dato. P sub 0 va a ser igual a 101.3 kilopascales. La densidad va a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad va a ser 9,8. Y la altura, acá usted ya la tendría a tomar, va a ser H1, acá va a ser H2 y acá va a ser H2. Entonces, los datos que tienen ustedes acá es básicamente todos, ¿no? Presión absoluta, presión atmosférica, densidad, gravedad y altura. Entonces van a comprobar que esta presión absoluta les salga igual acá, ¿ok? Presión atmosférica 101.3 y calculan la presión hidrostática multiplicando la densidad, la gravedad por la altura a la cual se encuentra. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta o consulta? Bueno, ¿hay alguna pregunta o consulta hasta acá? Ninguna. Claro, todo. Ok, ya se entiende lo que van a hacer. Sí, no está difícil. Ok, les voy a dejar ahorita el formato del informe que van a presentar. Y me van a esperar un ratito, ¿ok? A ver. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve. Bien, entonces me van a esperar un momentito mientras van copiando su formato de informe y todo lo que tienen que responder, ¿ok? Recording stopped. Y acá lo que van a hacer va a ser 1000 por 9,8 por la altura que es 1, ¿no? ¿Cuánto le sale eso? 111.100. ¿Cómo? 1000 por 9,8. 1000 por 9,8. 9.800. 9800, ¿no? Por 1 va a ser 9800, esto va a estar en pascal. Pero si quieren pueden llevarlo acá a kilopascales, va a ser 9,8 kilopascales, ¿no? Y la atmósfera, dijimos que le íbamos a trabajar como 101.3 kilopascales. Presión absoluta. 101.3 más 9,8. ¿Cuánto le sale? 111.1. 111.1 kilopascales. Es básicamente lo mismo, ¿no? No es que acá está 111.054. Va a tener unas pequeñas variaciones por los datos de la atmósfera,
que aquí lo toma un poquito más variado, o sea, va aumentando, miren, también, ¿ves? Va cambiando, ¿no? Y si quieren pueden trabajarlo con todos los decimales. Si lo ponen justo en la línea de 1 metro, va a quedar lo mismo. ¿Cómo? Pone el barómetro ese en la línea donde marca el metro, va a salir el mismo resultado teórico que sacamos. Ah, ese es otro concepto, ahorita se los voy a explicar. A una misma altura, en cualquier punto de este fluido a una misma altura, la presión va a ser la misma. A ver, vamos a ponerlo a una misma altura acá. Ahí, se dan cuenta, ¿no? Está a una misma altura, pero en diferentes puntos, pero la presión es la misma. Es otro concepto también bastante importante del fluido. Ahora acá en el fondo. Se mira, ¿no? Muy bien esa observación. Hay otro concepto también que tienen que tener en cuenta, que también lo vamos a utilizar mucho, es que a una misma altura de un mismo fluido, la presión es la misma, ¿ok? Lo van a ver mucho mejor en la parte de lo que es vasos comunicantes y tubo en U, ¿ok? Y ahora se observa más que el valor teórico con el experimental se acercan. ¿Cómo dice? Que ahora se acerca la presión absoluta con la presión experimental tomada por el barómetro. Claro, no puede ser que esté variando un poco el momento de medir. Puede ser que no esté bien exacto a 1 metro. Pero sale básicamente, ¿no? Ahora Pero ya vamos se entiende. ese tómenlo como 1 metro. 111.17 pascales. Kilopascales, perdón. Y acá, a ver, vamos a tratar de ponerlo bien. ¿Este año? Ahí, Ah, ¿verdad que yo ya salí de 120.92. promoción? Ya, Sigo silencio. pensando, por vos, yo te iba a decir, espera Ah, uno más, compañera. Señorita, tu micrófono. por favor, sus audios están muy descuidados. Silencio, por favor. Oh, Otra vez. Escucha, por favor, su audio. Creo que ya, a ver. Bueno, ya. Siguen en paro, ¿no? Bueno, ya. A ver. Ya. Van a tomar esos tres valores a ver si les sale un poquito más exacto. Pero igual no importa que les tenga un pequeño margen de variaciones, ¿no? Con que no les varíe tanto, por ejemplo, con que no les salga 120 o 112 por acá, todo bien. Con que varíen los decimales no hay problema. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Por si acaso todo esto lo van a copiar también, ¿ok? Ah, esto lo van a poner en la parte que dice cuestionario, mejor, ¿ya? Del formulario. ¿Dónde está? Acá. En la parte de cuestionario van a colocar estas preguntas que estamos respondiendo ahorita. Y en la parte de esquema colocan los gráficos y acá los cálculos, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, observar las marcas y ordenar
de menor a mayor la presión. A ver, solamente los pasen toda la mano. Bien. Los que dicen la opción A, los 5 primeros levanten la mano. Ya, hasta ahí, ya no más. Solo voy a tomar a los 5 primeros, ¿ok? Y ahora, los que dicen, bajen toda la mano, por favor. Los que dicen la opción B. Ya. Bajen la mano, por favor. Opción C. Bajen la mano. Y ahora opción D. Más, más. Uy. Y por último, la opción E. Hay personas que están levantando en todas las opciones. Lo voy a tener que anular. Ya. A ver, pasemos a responder entonces a las interrogantes. Ahora estamos trabajando acá, ¿no? Que nos decía... Ya. Primero es X se encuentra a una profundidad de... No está totalmente lleno y está con una altura H de 1 metro, ¿no? En un recipiente rectangular. Vamos a llenarlo. Hasta ahí estaba, ¿no? Entonces, toman datos, la presión en X, ¿cuánto sale? 111.098 pascales, ¿no? O 111.098 kilopascales. Tomen ese dato, por favor. Vamos a ver el siguiente. Y en la entrada de este vaso comunicante también tenía una profundidad de 1 metro, ¿no? Sí, 1 metro. Ya básicamente hasta ahí. Esto estaba acá encimita. La presión es 101.33 kilopascales. Y por último,
Z, ¿no? Que va a estar acá en el otro extremo del vaso comunicante con una profundidad de 2 metros. Entonces va a estar acá. Y sale 111.463, ¿no? Kilopascal. ¿Cuánto era el primer dato? Lo mismo creo. ¿Alguien tomó? 111.8. ¿Cuánto? PX 111.000 punto 0.98. 0,98. 0,98 kilopascales, ¿no? Sí. Pero también tenía una profundidad de 1 metro, ¿no? Solamente acá está variando lo que es la presión atmosférica. Entonces, esta era X, este es Y, y esta de acá es Z, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos? ¿Nos pedía de menor a mayor o de mayor a menor? De menor a Menor a mayor. mayor. De menor a mayor. Entonces va a ser Y menor que X, menor que Z, ¿no? O también puede ser, en este caso, como está variando la presión atmosférica, es que sale esto. Puede ser Y menor que X y X igual que Z, ¿no? Entonces hay dos posibles respuestas. Una opción donde esté Y menor que X menor que Z y la otra donde diga que dos son iguales, ¿no? Que creo que es el Pero yo digo inciso que son D. iguales porque no es nada la diferencia, digamos. Claro, es mínima por la presión atmosférica. Solo que nosotros si consideramos la presión atmosférica constante, entonces va a ser la misma, ¿no? Pero en este caso, en las condiciones reales, varía con respecto a la altura también. Por eso es que varía un poco la presión. Entonces estas dos opciones son válidas, ¿ok? Los que dijeron la opción, a ver. Y menor que Z menor que X, está bien. Y menor que X que menor que Z, no. No. No, no. Y esta también está bien. Entonces lo que dijeron A y E están correctos. Vamos. Ahora hagamos uno más. Y a los otros ustedes lo responden, ¿ok? Porque ya son las 6:30. ¿Qué pasará a la presión si le agregamos más agua? Bueno, está facilito. A ver, todos están con las manos abajo. Todos bajen las manos, por favor. Ya. Ahora Incrementa. levanten lo que dicen A. ¿Ya? Bajen. Ahora todos los que dicen B. Bien, y ahora todos los que dicen C. Ya. Bueno, ya está bastante sencilla, ¿no? Yo creo que ya se dieron cuenta. Otra vez recurrimos a nuestro recipiente rectangular. Y inicialmente vamos a dejarlo con 2 metros, ¿ok?
Vamos a marcar la presión ahí. Y la presión en el fondo. Entonces, si nosotros aumentamos fluido, aumentamos agua en este caso, la presión obviamente va a aumentar, ¿no? Debido al concepto de presión hidrostática, porque vamos a tener mayor carga hidráulica encima de estos puntos de aplicación. Entonces, lo que dijeron aumenta, está bien. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido bastante bien la parte de presión, que es un tema bastante importante en la parte de mecánica de fluidos. Y como tarea van a tener que responder estas 4 preguntas más, ¿ok? Aquí se la dejo a la cuarta. Pueden sacarle captura. ¿Ya la sacaron? Sí. Sí, ya está. Un ratito, un ratito. ¿Y yo? A eso igual le sacamos, las 5. La asistencia. Ahorita le voy a sacar captura a la asistencia. Por eso les dije que coloquen primero sus apellidos y luego su nombre. ¿Puede poner de nuevo las 5, por favor? Claro. Auxiliar, eso va en la parte de cuestionario, ¿no? Sí, en la parte de cuestionario. Solamente responderlo y demostrando, ¿no? No es necesario el dibujo. En la parte de esquema van el dibujo. Pero claro, pueden hacer 2 dibujos nomás y ya colocan. En la parte de cálculos y todos los cálculos que van a hacer, ¿no? Para calcular la presión hidrostática y eso. Y ya si quieren comprueban con el simulado. Ya le sacaron captura de esta. Y la última. A ver, como último dato les voy a dejar esto. Disculpa, ¿dónde hay que poner la asistencia? No, ahorita yo voy a sacar captura. Ah, ya. Solo que tienen que colocar sus nombres, primero su apellido y luego su nombre, ¿ok? Ya como último dato, nosotros vamos a considerar la presión atmosférica constante, ¿ok? Que va a ser 103.3 El gobierno acaba de promulgar la abrogación. kilopascal. Ya me cuenta. Por favor, sus micrófonos. Ya. Y la presión hidrostática o manométrica, vamos a poner presión hidrostática, que va a ser la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, siempre y cuando estemos trabajando con agua, esta densidad va a ser constante. Ahora, si cambiamos de fluido, esta densidad va a cambiar, ¿no? Ahora, siempre y cuando estemos trabajando en la tierra, esta gravedad va a ser 9,8. Si en este caso nos dice nos movemos a un lugar donde la gravedad tiene el doble del valor, entonces ¿qué va a pasar con esto? Va a ser 2 veces la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces yo cambiaría ahí nuestra fórmula. Y bueno, ya saben el concepto de la altura, ¿no? Básicamente es eso. Esto va a depender del fluido con el cual estemos trabajando, la gravedad, el lugar donde nos encontremos trabajando y a la altura, pues, la carga hidráulica con la cual nos encontremos trabajando. ¿Ok? Para que puedan responder a todas sus preguntas que les he dejado de tarea. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta o consulta, esto sería básicamente todo por el día de hoy. Como les comenté, tengo que irme rápido. Así que, por favor, todos colocaron ya sus apellidos, ¿no? ¿Correcto? Pero el apellido es en el nombre, ¿no? De Zoom, no en el chat, ¿no?
Sí. Sí, pues. Sí, solo ganó. Ahorita yo les iba a sacar captura y- Disculpe, auxiliar, ¿dónde se cambia eso? Claro. Tienen la opción ahí de Dale renovar. clic sostenido. Eso justamente es lo que... Dale clic sostenido en tu nombre y ahí sale la opción. O sea, lo haces por abajo de ella. Claro, un ratito. Ajá. ¿En qué parte es eso? ¿Será que puedo volver a entrar? Entras a participante y le das clic ahí en el Recording stopped. ratito y ahí te va a salir cambiar nombre.